Listo. Gonzalo, cuando quieras. Muy buenas. Bueno, soy Gonzalo Colsa, director de fútbol base del Real Racing Club y propietario de la Clínica Colmun, especializada en la prevención, readaptación y rehabilitación de lesiones y dando servicio en el centro médico que tiene la Federación Cántabra de Fútbol, ahora ya mutualidad, durante los últimos 6 años. Presentamos un acuerdo de colaboración entre la Federación Cántabra de Fútbol, la Clínica Colmun y la empresa Oliver, por el cual queremos facilitar la profesionalización de los cuerpos técnicos de los equipos del fútbol cántabro, dotando de herramientas accesibles económicamente, ágiles y sobre todo fáciles de manejar. Desde hace 2 meses, nosotros, el Real Racing Club, concretamente el equipo Rayo Cantabria y el División de Honor Juvenil, llevamos trabajando con la empresa Oliver, recogiendo los datos de los jugadores de forma diaria, analizando cada situación individual para tener una toma de decisiones óptima en busca del mejor rendimiento deportivo del equipo. A continuación os presentaré a José González Russo, cofundador de la empresa Oliver, y que os explicará el funcionamiento de su dispositivo Oliver. Así es, muy buenas, Gonzalo, José. bueno, muy buenas. Muchas gracias, antes que nada, por la presentación, por oficiar también de agente proactivo en lograr este tipo de alianzas, de acuerdos. Creo que desde la empresa nos motiva y nos hace mucha ilusión poder aportar nuestro granito de arena en lo que dice ahí el título, ¿no? En la digitalización del fútbol en la región. Creo que la obtención de datos fiables, que a su vez son fáciles de comprender, de leer, y que están claros cuál es el propósito y el llamado a la acción en cada uno de ellos, hacen que evolucione al final el jugador en todas sus facetas, y por ende se eleve la calidad técnica y de performance en los futbolistas de la región, los clubes y equipos. Como bien comentabas, Oliver, me acompaña hoy Ignacio Fernández, que ya lo voy a presentar para que ahonde un poco más en los detalles del producto. Pero yo quiero dejar simplemente los conceptos y un poco los titulares, ¿no? De que Oliver nace a partir de una necesidad detectada de incapacidad por recursos de los clubes más modestos, más regionales, de las canteras, de las academias, que por falta de presupuesto, de staff, de recursos, no podían acceder a los GPS tradicionales, ¿no? A lo que conocemos como GPS tradicionales, que son estos petos o chalecos que habrán probablemente utilizado alguna vez o habrán visto en alguno de los equipos del fútbol de élite o de mayor recurso. Y la idea de Oliver fue democratizar el acceso a este tipo de información de alta calidad y llevarlo a un lenguaje entendible, a una forma simple de utilidad y poder así ayudar a los equipos, a los jugadores a mejorar performance y a reducir sus lesionados por temporada, reducir la cantidad de lesionados en la temporada. Por ello, el producto en rasgos generales consiste de un dispositivo que lo mostraremos en un rato, que se coloca en una cubre espinillera, en una media, donde queda a la altura más o menos del gemelo, y esto nos permite no solo medir cuestiones atléticas, como las distancias, las aceleraciones, distancias y velocidades, sino también interacciones con el balón, con la pelota, ¿no? Que pasan por la total cantidad de veces que uno interactúa con el balón, con qué fuerza chuta, a qué velocidad conduce y traslada el balón, entre otras métricas, como mapas de calor y tal. Y este sistema de prevención de lesiones, que a partir del monitoreo de cargas,
permite establecer un riesgo de lesión, ¿no? Un índice de riesgo de lesión, otorgándole al cuerpo de entrenadores y al jugador una visión clara de esto, ¿no? De si está subentrenado, sobreentrenado, en qué variables y qué hacer al respecto. Pero bueno, todos estos detalles va a ahondar un poco más Nacho. La idea es que sea algo, este webinar introductorio a la plataforma y a Oliver, al acuerdo que hemos puesto en marcha entre la federación y la compañía, y que bueno, y dejarlos abiertas todas las preguntas o consultas que quieran hacer quienes puedan visualizar este video que quedará grabado luego. Sin más, lo presento a Ignacio Fernández, director de producto de Oliver, Sports Scientist, jugó fútbol profesional en nivel college en Estados Unidos, en segundas en Austria, se recibió de entrenador y bueno, con todos sus conocimientos en Sports Science, se ha convertido en el obvio director de producto que esta empresa tiene y bueno, lo está llevando adelante en todas sus facetas. Así que Nacho, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, José, Gonzalo. Voy a ahondar un poquito ahí en lo que mencionó José. Un poco de lo que es Oliver, ¿sí? Oliver es una plataforma que, utilizando un dispositivo inteligente, una aplicación móvil y un portal web, recolecta datos, los procesa con algoritmos inteligentes para luego tener información fácil y rápida para poder tomar decisiones, ¿sí? Esta información te permite mejorar la performance de los jugadores, evolucionar talentos y prevenir lesiones, que era un poco lo que mencionaba José. A ver, no sé por qué no me... Ahí está, ok. Bueno, un poco de lo que es el dispositivo per se, ¿sí? La Oli es realmente liviano, va colocada, como mencionó José, en el gemelo del jugador, por lo que puede medir interacciones con la pelota, y va colocado en un sector donde el jugador ya está familiarizado, entonces no molesta en muchas ocasiones, como si puede llegar a ocasionar algún tipo de molestia a los petos. Tiene ahí un poco de las características del mismo, digamos la conexión por Bluetooth, por lo cual no necesitamos ningún tipo de cable para descargar los datos. Es realmente pequeño, ahí lo está mostrando José en pantalla, y la media, que tiene un bolsillito del lado posterior, a donde va colocado el dispositivo, y bueno, tiene una memoria de hasta 4 horas y una batería que dura al menos 6 horas. Un poco de lo que es el portal web, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona Oliver? Se utiliza el dispositivo para recolectar los datos, se utiliza la aplicación móvil para descargar estos datos, y una vez descargados los datos, podemos profundizar un poco más utilizando el portal web, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, aquí estamos viendo el tablero de datos de Oliver. En la columna izquierda podemos observar todas las sesiones, ¿sí? El nombre del equipo y del club, las sesiones realizadas, los jugadores que participaron de dicha sesión, y en el panel derecho tenemos los datos, ¿sí? Aquí tenemos datos de intensidad, de volumen, y bueno, un caudal de datos que Oliver posee más de aproximadamente 40 métricas, ¿sí? De las cuales se pueden seleccionar cualquiera que el cuerpo técnico desee ver, ¿sí? Un poco, digamos, para ahondar en lo que es intensidad y volumen, todas estas métricas son 100% relacionadas y personalizadas al jugador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que acá estamos viendo un porcentaje de intensidad, ¿sí? El porcentaje de intensidad está comparando la sesión actual con los valores máximos alcanzados por el jugador desde que utiliza Oliver. Entonces, son valores, no son umbrales fijos, sino son umbrales variables en relación a las condiciones del jugador, ¿sí? Entonces, por ahí tiene un poco más de sentido esta intensidad, digamos. También otra de las preguntas que... Perdón, Sí. Nacho, en ese caso estábamos viendo la vista de equipo, ¿no? Sí, acá es la vista de equipo, digamos, donde, bueno, obviamente se genera un promedio de los datos del equipo, ¿sí? Acá tenemos tacómetros, ¿sí? Que mucha gente por ahí le complica un poco el tacómetro,
pero una vez que le agarras la mano es súper simple. ¿Por qué? Porque acá vemos, en magenta nos dice el promedio de los últimos partidos, el promedio del último partido contra el promedio de todos los partidos. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que en el último partido el promedio del equipo fue 105 minutos, comparado con el promedio de partidos que fue 103 minutos. Entonces podés entender si esta sesión fue más alta o más baja que el resto de las sesiones en promedio. ¿Sí? Entonces te tira un insight ahí bastante rápido, sin necesidad de procesar, digamos, de tener que hacer ninguna descarga. De cualquier manera, Oliver te ofrece la posibilidad de realizar una descarga de datos, ¿sí? O sea, todos los datos, los 40 o no, 45 datos que ofrecemos, todos se pueden descargar para luego hacer un análisis más profundo o más ad hoc al club. Digamos, hay clubes que quieren ver más la distancia por minuto, hay otros que quieren ver más el dribbling, cuánto tiempo y cuántos metros lleva la pelota del jugador. Bueno, eso ya va a depender mucho más del club, pero lo importante es que están todos los datos, tanto en Excel como en CSV. Ahí lo que mencionaba José, ahí estamos ahondando un poco más en lo que es la vista del jugador, ¿sí? O sea, acá en la columna izquierda podemos ver que está seleccionado el jugador, Leandro Sil, ¿sí? Y acá nos muestra los datos del mismo. Si este es un partido, por lo que se muestra el mapa de calor, que es la zona más frecuentada por el jugador. En rojo viene a ser la parte más frecuentada, en verde un poquito menos, y bueno, y a medida que se va yendo hacia afuera, menos frecuentada por el jugador. Los datos son realmente similares a los del equipo, con la diferencia de la carga externa e interna, ¿sí? Yo voy a ahondar un poquito más a medida que vaya avanzando en las slides, pero para mencionarlo un poco, ¿sí? Otra de las cuestiones que hemos desarrollado últimamente es la parte de umbrales personales, ¿sí? Como lo mencionaba recién, tenemos los umbrales fijos, que son editables, cuestión que el cuerpo técnico puede cambiar el umbral y seleccionar los umbrales que desee. Vamos a decir que quiero los umbrales de velocidad máxima por encima de 25 km/h, lo puedo editar y listo. ¿Sí? Si los quiero por encima de 22 km/h, lo edito y ya está. Entonces, por ejemplo, tenemos cuerpos técnicos de futsal, que como en futsal no se llega a una velocidad máxima tan elevada, deciden poner umbrales más bajos, ¿sí? Para poder tener un caudal de datos mejor, ¿sí? Y poder tener un análisis más claro de lo que está sucediendo, ¿sí? A diferencia de los umbrales fijos, que nos permite ver una comparativa del equipo, el umbral personal lo que hace es comparar la velocidad máxima del jugador, utiliza la velocidad máxima del jugador. Entonces, que esto también son editables por el cuerpo técnico, donde se utilizan porcentajes. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son carreras de máxima intensidad, y voy a decir que la carrera de máxima intensidad es una 80 al 100% de la máxima velocidad del jugador. Entonces es realmente personal. ¿Por qué? Porque cada jugador va a tener una velocidad máxima diferente. ¿Y qué sucede aquí? Esto, en muchas ocasiones, tenés un jugador que puede llegar a no tener una velocidad máxima elevada, o que no suele superar un umbral fijo muchas veces. Entonces, si yo me pongo a analizar esa sesión del jugador, voy a decir que no fue realmente intensa. Claro. ¿Sí? Pero si Puede yo veo... decirte ahí puede decirte ahí que el jugador no estaría acelerando, o no estaría teniendo metros de carreras de máxima intensidad, pero en realidad sí las está teniendo basadas en su velocidad máxima, ¿no? Por eso existe el umbral personal. Exacto. Puede parecer que el jugador en alguna ocasión no estaba haciendo el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo real, pero si lo comparo con lo que él puede hacer, sí está haciendo un esfuerzo. Entonces, claro, eso por ahí te termina dando un entendimiento más claro de si el jugador se está esforzando a lo que uno quiere que llegue, digamos, esa sesión, a la intensidad, al volumen, a todo lo que fuere, si el jugador lo está haciendo de la manera que nosotros queremos que lo haga, o si realmente el jugador está por debajo de lo esperado. Perfecto. Otra de las herramientas que nos ofrece Oliver es la línea de tiempo, ¿sí? Que la línea de tiempo
son las métricas de segmento de velocidades, en este caso, vistas por minuto, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un análisis bastante más profundo de lo que fue la sesión. Puedo, por ejemplo, cortar un rondo, ¿sí? Y extraer los datos, descargar los datos en Excel del rondo y analizar los datos particularmente de ese ejercicio, generar una base de datos de ejercicio, bueno, y todas estas cuestiones que lógicamente luego te permiten armar un microciclo mucho más sencillo, porque ya sabes que cuánta carga te genera un 3 versus 3, un 3 versus 3 más 1, un ejercicio de remates, bueno, lo que fuere. También Oliver permite ver estas métricas por minuto en los segmentos de aceleraciones, ¿sí? Entonces, yo quiero entender en qué momento fueron las máximas aceleraciones del jugador. Entonces, acá lo puedo ver de una manera sencilla y rápida, y puedo cortar, de la misma manera que lo mencioné recién, puedo cortar y extraer los datos. Y otra cuestión que no se ve en pantalla, pero todos los tacómetros aparecen por debajo, y a medida que yo voy cortando, ¿sí?, en la línea de tiempo, se me van actualizando los tacómetros en tiempo real, donde está comparando el periodo seleccionado con el total de la sesión. Entonces puedo ver rápido, ¿sí?, cuáles son los datos del periodo cortado sin necesidad de descargarlo. En lo que es comparativa con otros jugadores, bueno, Oliver también permite hacer una comparativa en la sesión, per se. Si en este caso estamos comparando, por ejemplo, dos delanteros, entonces, en este caso el jugador Leandro Sid jugó medio tiempo, nomás, por lo que tiene menos volumen, pero también tiene menos intensidad, ¿sí? Entonces, no necesariamente que tenga menos volumen, porque yo pueda decir, ok, jugó medio tiempo, entonces debería tener menos datos y un montón de cuestiones diferentes, ¿sí? Pero fíjate, por ejemplo, la intensidad por minutos es realmente diferente, ¿sí? Los metros por minutos es la mitad de este jugador. Entonces, bueno, puedo tener rápido, y fíjate la intensidad, ¿sí? La intensidad que marca Oliver, la intensidad personalizada del jugador es realmente baja. Entonces, puedo entender rápidamente que este jugador no realizó una sesión intensa para lo que se desea, ¿sí? Bien. Pasando ahí un poco a lo que es lo que mencionaba antes, lo que es el riesgo de lesión, ¿sí? El riesgo de lesión, como mencionó José, es el ratio de carga aguda crónica, ¿sí?, en donde se compara la semana actual del jugador, la carga externa y la carga interna actual del jugador, con el promedio de las últimas 3 semanas, ¿sí? A partir de esto se obtiene un ratio que nos permite entender si el jugador viene recibiendo cargas normales, o si se han excedido las cargas en la última semana, o si se han disminuido, ¿sí? Entonces te permite hacer un ajuste progresivo de cargas, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo en pantalla es la comparativa de los jugadores, ¿sí?, y del ratio del día de hoy, digamos, actualmente, ¿sí? Y si ven unos iconitos en pantalla, básicamente esto habla de la lesión, ¿sí? Quiere decir que el jugador, por ejemplo en este caso Marcos, está lesionado actualmente, y el jugador Moyano se encuentra en entrenamiento diferenciado, ¿sí? Entonces, también por eso puedo entender que la carga esté por debajo de lo esperado, ¿sí? Te puede suceder que un jugador esté por encima, y ahí el cuerpo técnico debería tomar, o por debajo también, debería tomar algún tipo de decisión para el día siguiente. Vamos a decir, si está sumamente cargado en aceleraciones, por ahí excluirlo de los que son los ejercicios en espacios reducidos, para que no siga acumulando cantidad de metros y de acciones en aceleraciones y desaceleraciones, ¿sí? Las variables que nosotros utilizamos para realizar estos cálculos son las aceleraciones, desaceleraciones, carreras de alta intensidad, de máxima intensidad, y los golpes al balón. Y los golpes al balón tienen mucho que ver con lo que es la carga del isquiotibial, ¿sí?, de los aductores. Entonces te permite tener un entendimiento. Vamos a decir, en muchas ocasiones sucede que los jugadores se quedan pateando al final del entrenamiento, ¿sí?, se quedan chutando al arco, y esto genera una carga
indudablemente genera una carga en la pierna del jugador, y nosotros, utilizando Oliver, podemos entender si esta carga en esta semana ha sido muy diferente con las cargas que viene arrastrando el jugador. Entonces eso es una alarma que se puede observar también en Oliver. Esto es un poco lo que mencionaba recién, ¿sí? Es la carga aguda crónica vista en barras, y esto te permite rápidamente y fácilmente ver en qué variable está sobrepasado el jugador o subentrenado. Entonces, en este caso, el jugador en carreras de máxima intensidad se encuentra sobreentrenado, lo que quiere decir que se le ha aplicado una carga excesiva en la semana actual, con lo cual se deberían tomar medidas de ajuste para que el jugador no siga realizando este tipo de acciones. ¿no? Para que no se cargue más en esa variable que sería carreras de máxima intensidad en este caso, y por ende eso termine incurriendo en una lesión, ¿no? Eso es un poco el aviso que genera la plataforma de prevención de lesiones, ¿no? Esta vista es un doble clic justamente disponible en el portal, que se puede ver a nivel individual luego de cada sesión, tanto partido o entrenamiento. Tal cual, tal cual. Bueno, y acá lo que estamos viendo en pantalla es exactamente lo mismo, el riesgo de lesión, pero ya en el tiempo, ¿sí? Anteriormente lo estábamos viendo en el momento actual, y acá lo estamos viendo en el tiempo. ¿Y por qué te sirve en el tiempo? Porque podés realizar un análisis mucho más claro, digamos, de cómo viene evolucionando dicho riesgo de lesión. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy viendo las carreras, se puede desglosar cada línea de cada variable, se puede desglosar para ver, como en este caso, las carreras de alta intensidad. Entonces puedo ver cómo fue fluctuando en el tiempo, y en este caso veo un punto elevado. Lógicamente que el cuerpo técnico puede decidir tener una semana de carga elevada, ¿sí? Un microciclo elevado de carga, y está bien, pero cuando vea los datos debe entender que es de esa manera. Si yo estoy esperando un microciclo normal de carga y veo una carga muy elevada, claramente no es lo que estoy esperando ver, ¿sí? Entonces es en ese momento donde se deberían realizar algún tipo de adaptación. Perfecto. Otra de las cuestiones que mencioné anteriormente es la carga interna, ¿sí? Que en Oliver medimos la carga interna, utilizamos el formulario de esfuerzo percibido del jugador de una manera simple. Una vez que el entrenador descarga los datos, el jugador tiene acceso a una app móvil donde él puede visualizar su data, no solamente visualizar su data, sino que también puede completar el formulario de esfuerzo percibido. Entonces, en este caso, selecciona la sesión, ¿sí? Y completa, digamos, qué tanto esfuerzo ha realizado en la sesión. Una vez que completa, esto se sube automáticamente al portal web y ya está a disposición del entrenador para que pueda utilizar dicho dato y sacar información de valor. Siguiendo con el jugador, podemos ver lo que es el perfil del jugador, donde aquí se muestran los datos históricos del jugador, y donde se puede seleccionar el periodo de tiempo deseado. Puedo ver desde la última semana hasta 3 meses para atrás, o un año, desde el momento que se empezó a utilizar Oliver hacia adelante. ¿Sí? Esto me parece súper interesante, para ir haciéndolo más ameno y no estés cargado tanto. Esto me parece súper interesante porque, o les parece interesante a los clubes, porque aquí acceden al perfil, como dice el título, del jugador, ¿no? Es decir, a un perfil ya individualizado, en donde entrenadores, cuerpo técnico, director deportivo, director de academia, quienes sean las personas que tengan los accesos correspondientes al portal web, pueden ver cómo fue evolucionando cada jugador a nivel individual, ¿no? En esta primera pantalla lo que vemos es como su vistazo general, su overview, pero luego también se puede ir profundizando en cada una de las métricas que están en la columna que vemos a la derecha, y seleccionando el tiempo, como decía Ignacio, se puede ver cuál ha sido su evolución. No sé, por ejemplo, en velocidad máxima, o en distancias recorridas,
o en aceleraciones, y uno puede tener la posibilidad de ver esto en un gráfico de barras en el tiempo, y así ir viendo la evolución de cada jugador, y generar un reporte individualizado, en este caso de Leandro, en el cual te pueda, en la fecha especificada, decir, bueno, cómo ha performado en todas las variables y cómo viene evolucionando. Así es, así es. Cada variable se puede comparar tanto con otra variable, como también se puede encender filtros de carga aguda crónica, se pueden encender filtros de intensidad, de volumen, ¿sí? Entonces se puede hacer un análisis bastante más profundo. Exacto. A simple vista, como mencionó José, por ejemplo, tenemos este gráfico de hexagonal que rápidamente te da un insight de la condición física del jugador. ¿Y qué es lo que está haciendo este gráfico? Está comparando el jugador actual, que es Leandro Cid, que es delantero, con el promedio de delanteros en partidos. Entonces yo puedo entender que este jugador cubre más distancia y tiene más movimientos explosivos que los otros delanteros. Entonces, conociendo este insight, ya puedo entender si es un jugador que me conviene o no me conviene utilizar para enfrentar a determinado rival, ¿sí? Esto mismo se puede ver, por ejemplo, hay jugadores que tienen muchísimas más carreras de máxima y alta intensidad, por ejemplo, laterales. Entonces, si vas a jugar y vas a necesitar que los laterales pasen al ataque, seguramente es un dato de valor. Sí. Bueno, ya entrando en la parte final y también más pertinente a lo que realiza Gonzalo con su academia de rehabilitación, ¿sí? Es la parte, digamos, de la marca de lesiones, ¿sí? En Oliver utilizamos, para facilitarle la carga de lesiones al entrenador, se utiliza la app móvil en el momento de descarga de datos para mencionar si ha habido algún jugador lesionado durante la sesión. Entonces, únicamente se marca el jugador y luego en el portal web se carga el resto de los datos de la lesión. Entonces, Oliver ofrece todos estos inputs donde el entrenador puede realmente marcar con mucha precisión qué ha sucedido en la lesión. Si ha sido una lesión muscular, qué tipo de lesión ha sido, el mecanismo de la lesión, si ha sido en un salto, si ha sido en una caída, si ha sido en un golpe, si es una lesión aguda, crónica, cuál es el tiempo esperado de recuperación, en qué zona, si hay una zona específica, por ejemplo, en este caso, los isquiotibiales, y si hay una subzona, como lo puede ser el bíceps femoral. Entonces, te permite tener una carga realmente específica que luego te sirve para hacer un análisis más claro, digamos. Exacto. Se puede También, tener. Oliver, Exactamente. ¿cómo? No, está perfecto. Justo transicionaba también a este slide de información, ¿no? Es al final todo lo que buscamos traquear y llevar la contabilidad numérica es para poder tener más información y poder tomar mejores decisiones y mejorar en cada uno de los ciclos, ¿no? Y tener la información de las lesiones del equipo, de qué tipo de lesión estamos hablando, en porcentaje, cuántos días fuera estuvieron los jugadores en general y a nivel individual, permite luego establecer reportes, permite luego tomar decisiones de mejora, ¿no? Sí, sí, tal cual lo mencionó José, y también en los gráficos de riesgo de lesión, como lo veíamos anteriormente, en el que muestra la evolución del riesgo de lesión en el tiempo, cuando se marca un jugador como lesionado, te muestra el icono de lesión en ese momento. Entonces yo lo que puedo hacer es realizar un análisis más profundo, intentar entender por qué el jugador se lesiona, ver las cargas previas a la lesión y entender si realmente hay una carga que está provocando dicha lesión, o si es algún factor externo, ya sea estrés, algún factor emocional. Entonces te permite ver esto. Y otra de las cuestiones que es importante mencionar es que Oliver te ofrece un return to play ratio, que básicamente utiliza la velocidad y los segmentos de velocidad y aceleraciones del jugador previos a la lesión y posterior a la lesión. Entonces, si el jugador no alcanza ciertos valores que previamente alcanzaba, nosotros sugerimos que el jugador no vuelva a competir
y Oliver te va presentando un porcentaje que llega del 0 al 100, y cuando el jugador está listo, a nuestro entender, para volver a competir, la plataforma te avisa. Sí, para ahondar un poquito más, eso de nuestro entender está basado, por supuesto, que en algoritmos que están basados a su vez en papers, en investigación y formas de recupero de los jugadores, que apuntan a que cumpliendo ciertas métricas y condicionantes, el jugador ya estaría en condiciones de regresar al campo. Esto no quiere decir que directamente sea la relación, sino que es como una ayuda más al preparador físico o al cuerpo médico para que ¿no? Para que puedan obtener información, benchmarks y poder tomar decisiones con más información. No, lo menciono de esta manera porque la decisión siempre queda del lado del cuerpo técnico, y por más de que nosotros ofrezcamos dicho insight, nos ha sucedido, por ejemplo, acá en las inferiores de Talleres de Córdoba, que un caso particular, nosotros marcábamos que había un claro riesgo de lesión, y el cuerpo técnico nos consultó si era óptimo jugar en la semifinal, si era óptimo incluir al jugador en el equipo. Nosotros sugerimos que no, y él nos dijo que lo iban a incluir porque era el capitán del equipo y era una parte emocional importante para el equipo, y a los 20 minutos sale lesionado. Entonces, bueno, lo vuelvo a repetir, digamos, es a nuestro entender, porque, como dijo José, utilizamos todas las herramientas que tenemos para ofrecer un insight de valor al equipo, que luego el cuerpo técnico debe tomar las decisiones pertinentes al respecto. Perfecto. Vale. Bueno, con esto un poco es un pantallazo de lo que es Oliver. Sí, hay muchas otras herramientas para utilizar, pero bueno, no queríamos hacerlo lo más breve posible. Gracias, Nacho. Si quieres dejar de compartir ahí pantallas y volvemos con Gonzalo también. Haciendo una breve recapitulación en un minuto, entonces Oliver es un sistema plug and play, es decir, no requiere inversión de infraestructura, ni cables, ni antenas, ni nada, es con lo que ya cuenta el club. Llega la maleta una vez que se ordena, llega la maleta con las 20, 25 unidades, 50, las que sean las que el club quiere incorporar. Se hace una llamada de onboarding, ¿no? Se hace una llamada con el equipo de Oliver para entender el setup y cómo configurar la plataforma a nivel inicial. Y luego el portal es súper intuitivo y el modo de uso también. Como decía Nacho, se hace una sesión, se ejecuta de partido o entrenamiento. Al finalizar, con una sola aplicación móvil, entrenador o preparador físico o data analyst, quien esté en la estructura del club, descarga los datos en apenas unos minutos y ya tiene el primer vistazo desde el aplicativo móvil y todos los futures y vistas más profundas que veíamos recién en el portal web. Accesibles en diferentes logins y de diferentes maneras para toda la estructura del club que quiera tener ese acceso, ¿no? No solo entrenadores, sino también preparadores físicos, obviamente, directores de cantera, staff y tal. Así que bueno, no sé si Gonzalo te parece que hemos cubierto un poco todo, si queda alguna duda, alguna cuestión que te parecería necesario responder. Estás en mute, estás silenciado. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. No, bueno, primero agradeceros la explicación. Nosotros que ya estamos trabajando, como decíamos antes, llevamos ya 2 meses, estamos muy familiarizados ya con todo el contenido y ya hablaremos en las futuras webinars que tenemos preparadas de cómo estamos trabajando aquí en el club y lo necesario que es para nosotros, fundamental a la hora de tomar decisiones, herramientas como la vuestra. Pero sí que os tengo que preguntar porque además es lo primero que hicieron conmigo los jefes, los que manejan el dinero aquí en el club, y seguramente pues se estarán preguntando la gente que nos esté viendo, ¿no? de clubs aquí de Cantabria, del mismo perfil que el Rayo Cantabria o que el División de Honor Juvenil del Racing es, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿No? Porque es muy, muy completo. Y bueno, el problema de siempre, ¿no? Los presupuestos que manejamos y las posibilidades que tienen
los clubs para poder dar este servicio a los cuerpos técnicos, ¿no? Perfecto, perfecta la pregunta. Bueno, primero, sí, conceptualmente buscamos también eso, ¿no? Hemos eficientizado todos los procesos y la generación de un producto que mide y se performa como un producto de altísimo nivel, de elite. Básicamente se está utilizando en el fútbol tanto profesional como masculino, como femenino, como academias y canteras. Y en cuanto al precio da en particular, y en función un poco del propósito que tiene esta asociación, este acuerdo entre la Federación Cántabra y Oliver, es poder otorgar beneficios, ¿no? Beneficios para los equipos, para los clubes que pertenecen a la federación, que se terminan materializando esos beneficios en distintos descuentos, dependiendo, lógicamente, del volumen de unidades que están dispuestos a invertir. Y ya para concretar en algún número más específico y que al menos se quede un rango en la cabeza de quienes vean el webinar, básicamente este acuerdo propone que no se haga una compra per se pagando un one shot o de una sola vez la compra del dispositivo y luego una membresía, sino que lo que apuntamos es directamente un modelo de membresía en donde se paga una cuota mensual en contratos de 1, 2 y 3 años, dependiendo también los objetivos que tenga el club, y oscila o comienza a partir de 20 euros por mes la unidad en contratos de 1 a 2 años, como mencionaba antes, y 3 incluso también. Luego, a partir de ese precio inicial, y dependiendo de varias variables, valga la redundancia, y cuestiones, se pueden ejecutar distintos packs, paquetes para que puedan acceder a mayor cantidad de maletas, a mayor cantidad de unidades y monitorear a más jugadores. Creo que al final lo que buscamos es eso, digitalizar clubes, canteras, que puedan ver la evolución de los jugadores y jugadoras en el tiempo, temporada a temporada, establecer reportes, mejorar decisiones, reducir lesionados y seguir jugando, que es a lo que apuntamos todos. Pues todo aclarado entonces, genial. Muy bien, de nuestra parte dejaros una vía de contacto, hay un correo que lo dejaremos también cuando enviemos la comunicación, que es hello, hola en inglés, hello@tryoliver.com. Desde allí se nos puede hacer una consulta, se puede dirigir a Ignacio, se le puede dirigir a mí, y a cualquier persona dentro de la empresa. Ese correo llega automáticamente a cada uno dependiendo la consulta que se haga. Y felices de este acuerdo, de haberlo puesto en marcha y de poder seguir creciendo juntos. Muy bien, encantado, chicos. Enhorabuena. Igualmente. Muchísimas gracias. Saludos. Chao, chao.